Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este su espacio de idioma básico intensivo. Mi nombre es Angie Vita, preparadora de la Universidad Yacambú y del Centro de Formación Profesora Mariel Oliveros. En esta oportunidad daremos continuidad a lo que hemos venido aprendiendo sobre los simple tenses. Específicamente, el video de hoy va a tratar sobre future simple tenses. Como siempre, vamos a hacer un breve repaso sobre los subject pronouns. Recordemos que los subject pronouns son I, he, she, it, you, we y they. El futuro simple es un poco más sencillo que nuestros tiempos verbales aprendidos, es decir, el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una estructura gramatical que coincide para todos mis subject pronouns. No va a ser como en el presente, que dividíamos en dos la lista de subject pronouns, porque el verbo to be era un verbo irregular e iba a estar cambiando de acuerdo a mi tiempo verbal. En el caso del futuro, esta partícula, este auxiliar, es bastante sencillo porque va a ser el mismo para todos mis pronombres personales. Entonces, tenemos primero will be. Will be significa, de acuerdo al sujeto, ser o estar en un tiempo futuro. I will be sería yo seré, yo estaré. He will be, él será, él estará. She will be, ella será, ella estará. It will be, eso será, eso estará. You will be, tú serás, usted será, ustedes serán o estarán. We will be serían nosotros seremos o nosotros estaremos. Y they will be serían ellos o ellas serán o estarán. Vamos a dividir principalmente el futuro simple en dos estructuras claves. Las que se van a gestionar con el will o will be y las que se van a gestionar con be going to. Comencemos con los de will be. Los usos del will be van a ser los siguientes. El primero es que vamos a utilizarlo para dar a conocer aquellas acciones que van a ser desarrolladas en un futuro, pero sin especificar en qué momento de ese futuro se van a desarrollar. Por ejemplo, I will exercise, yo me ejercitaré. Sé que es una acción que va a estar desarrollada en el futuro, pero no sé exactamente ni en qué momento del día, ni qué día, ni en qué semana, ni en qué mes. Solo sé que lo haré en el futuro. El segundo de mis usos es cuando yo quiero indicar hechos que van a ocurrir con bastante certeza en el futuro. Por ejemplo, she will be 90 tomorrow. Yo sé que si mi cumpleaños es mañana o el cumpleaños de ella es mañana y sé su edad pasada, evidentemente la edad que va a cumplir al día siguiente va a ser algo que conoceré con certeza. Entonces, ella va a cumplir 90 años mañana. También lo podemos utilizar para expresar algunas decisiones que van a ser tomadas por el hablante en el momento en el que habla, pero sin preverlo, es decir, sin planificarlo previamente. Entonces tenemos, I will phone her tonight. Yo la voy a llamar esta noche. ¿Por qué? Bueno, es una decisión que tomé de forma espontánea y que lo haré esta noche. Estoy en tiempo presente, son las 10 de la mañana, por ejemplo, y me acordé por casualidad de una amiga y decidí que más tarde yo voy a tomarme el tiempo de llamarla. Finalmente lo utilizamos para expresar órdenes, peticiones o promesas o lo más conocido como imperativo. Por ejemplo, you will do your homework tomorrow. Tú vas a hacer tu tarea mañana o en este momento. I will do the best to help his. Yo haré lo mejor o lo que esté a mi alcance para ayudarlo. Bien, hablemos entonces sobre las reglas gramaticales, grammatical rules, en las estructuras afirmativas siempre que usemos will. Para las estructuras afirmativas, cuando utilizamos el auxiliar will, ya sabemos que, como estamos hablando de futuro simple, vamos a utilizar todos los pronombres personales. Y la estructura en oraciones afirmativas va a ser sujeto, auxiliar, el verbo en infinitivo en su forma base, más el complemento o el predicado. Entonces, subject, auxiliary, infinitive verb, and complement. For example,
I will learn a new language. Yo voy a aprender un nuevo lenguaje. Es una acción en futuro, es afirmando que yo lo haré. Paola will read that book. Paola leerá ese libro. You will see what I mean. Tú vas a ver, tú verás o ya verás lo que te estoy diciendo. Y they will have a test tomorrow. Ellos tendrán un examen o una prueba el día de mañana. Tenemos también unas reglas gramaticales para las negative sentences. Entonces, estas reglas gramaticales van a ser utilizadas simplemente añadiéndole la partícula not a mi auxiliar will. O bien, su contracción sería won't, seguido de mi verbo en infinitivo. Recordemos que siempre que estamos empleando un auxiliar, bien sea en tiempo presente, pasado o futuro, yo voy a tener mi verbo en su forma base o en su forma en infinitivo sin utilizar la partícula to. Por ejemplo, to cook, to work, to come. To come, yeah. La estructura va a ser subject, sujeto, auxiliary plus not, el auxiliar más la negación, infinitive verb, el verbo en infinitivo en su forma base, y el complemento. For example, they will not cook this week. Él no va a cocinar esta semana, no lo hará. Va a ser una acción que nunca ocurrirá en el futuro y de igual forma la estoy negando. También yo puedo decir they won't cook this week. Won't sería mi contracción de will not, una negación en tiempo futuro simple. She won't work in London. She will not work in London. Ella no va a trabajar en London. You will not come to the party. You won't come to the party. Tú no vendrás a la fiesta. Bien, mi tercera regla gramatical es cuando necesitamos formar oraciones que me van a hacer preguntas o van a cuestionar algo. Entonces, esto lo vamos a utilizar o lo vamos a realizar con la partícula, con el auxiliar will al principio de mi estructura. Va a ser similar a las estructuras que ya hemos estado formando en tiempo presente o pasado simple, pues siempre vamos a poner el auxiliar o el verbo to be en caso de que exista, pero en este caso no estamos utilizando un verbo to be. Lo vamos a colocar al principio, seguidamente nuestro sujeto, nuestro verbo en infinitivo o en su forma base y el complemento. Entonces, la estructura sería auxiliary, subject, infinitive verb, and complement. For example, will Jean finish War and Peace over the summer? ¿Va a terminar el libro War and Peace al final del verano? No lo sabemos. Will I be able to study English every day? ¿Seré capaz de estudiar inglés todos los días? Es una pregunta que hay que hacernos siempre. Y will they work in London? Ellos trabajarán en London. Ok, fíjense que entonces tenemos un verbo en infinitivo luego de mi sujeto. Mi sujeto yo los puedo utilizar tanto con pronombres comunes como como sustantivos propios, sustantivos comunes y con pronombres personales. Pronombres personales I, you, we, they, he, she, it. Y sustantivos propios, cualquier nombre de alguna persona, de alguna ciudad o algún país, bien. Y los pronombres, los sustantivos comunes, por ejemplo, la mesa, todo aquello que nosotros le pongamos un nombre. Ahora bien, el futuro simple, aparte de formarlo con el will be, también lo vamos a utilizar con be going to. Este be going to tiene distintos usos. También sirve para expresar el futuro, tal como el will be, pero esto va a tener unas pequeñas variaciones. Por ejemplo, el be going to lo vamos a utilizar para expresar planes en futuros que van a ocurrir con certeza, con seguridad, que yo estoy 100% seguro de que eso va a ocurrir. For example,
I am going to present my final exam tomorrow. Yo voy a presentar mi examen final mañana. Yo sé que como yo ya tenía una planificación de mis evaluaciones y la fecha se ha acercado, estoy un día antes, ya yo sé que con seguridad mañana va a ser mi examen. Bueno, evidentemente a que en el futuro ocurra otra cosa, pero esos son cosas de la vida. El segundo de sus usos es para las predicciones de las que se tiene igual total seguridad. Por ejemplo, she's going to study law in that university. Ella va a estudiar derecho en esa universidad. Y la tercera es para expresar aquellas acciones que van a suceder en un futuro inmediato. For example, Kevin is going to have a baby next month. Kevin va a tener un bebé el próximo mes. Ya yo sé que esta acción o este acontecimiento va a suceder en un futuro inmediato, en un futuro más cercano. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en tiempo presente ya está teniendo un embarazo, está pasando por la etapa de embarazo y que en algún momento futuro ella pues va a dar a luz o va a tener un parto o X, va a nacer su bebé. Bien, comencemos con la formación o las reglas gramaticales para la formación de oraciones afirmativas con be going to. Como habíamos descrito anteriormente, utilizamos todos los pronombres personales para expresar el futuro. Por lo tanto, no habrá una variación bastante pronunciada en la cuestión de las reglas gramaticales. La única diferencia es que vamos a utilizar un auxiliar o una partícula distinta en nuestra estructura. Sin embargo, ellos van a estar formados con el verbo to be seguido del going to y el verbo en infinitivo en su forma base. Entonces su estructura va a ser subject, verb to be, plus going to, plus infinitive verb, or in his base form, plus complement. Tenemos sujeto, verbo to be, seguido del going to, el verbo en infinitivo o en su forma base y el complemento. For example, she is going to say something bad about her boss. Ella va a decir algo malo sobre su jefe. Cuidadito. Fíjense que como tenemos los pronombres personales, vamos a utilizar el verbo to be como si lo estuviéramos empleando en tiempo presente. Es decir, yo voy a utilizar, como estoy hablando de be going to, be es mi verbo to be, que lo voy a utilizar en tiempo, como si fuese en tiempo presente. Por ejemplo, she is, I am, you are, they are, we are, he is, it is. ¿Ok? Todos van a ir con su verbo to be en tiempo presente. La única diferencia que me va a demarcar el tiempo futuro va a ser la frase going to. Going to. For example, I am going to finish my homework in time for class. Yo voy a terminar mi tarea a tiempo para la clase. They are going to eat every day in the same restaurant. Ellos van a comer cada día en el mismo restaurante. Yo puedo contraer o tener una contracción con mi verbo to be y mi pronombre, tal como lo hacíamos en el presente simple. Por ejemplo, she's going to say something bad about her boss. I'm going to finish my homework in time for class. Y they're going to eat every day in the same restaurant. Por último, en segundo lugar tenemos las reglas gramaticales para negative sentences, para las estructuras o las oraciones que me van a negar. Bien, estas se van a formar con el verbo to be seguido de la negación not, junto con el going to y el verbo en infinitivo en su forma base, porque ya sabemos que estamos utilizando el going to, que sería como un auxiliar, un complemento. Vamos a llamarla más como una palabra que me sirve para indicar el tiempo verbal en el que yo estoy hablando. Por lo tanto, su estructura va a ser subject, verb be plus not, plus going to, infinitive verb plus complement.
For example, I'm not going to eat every day. Yo no voy a comer todos los días. Marco is not going to say anything bad about his boss. Marco no va a decir nada malo sobre su jefe. O Marco isn't going to say anything bad about his boss. Finalmente, tenemos las question sentences. Las reglas gramaticales para las oraciones que me van a preguntar o que van a cuestionar algo o que van a servir de interrogatorio van a ser la siguiente. Como lo hacíamos en los tiempos presentes y pasado simple, en primer lugar vamos a tener el verbo to be o una question word, que luego hablaremos más a profundidad sobre cómo hacer distintos tiempos verbales empleando question words, que son what, where, why, how, etc., unido con estas reglas gramaticales. Es bastante sencillo, ya lo hablaremos a profundidad en otros videos. La estructura siempre va a ser con el verbo to be al inicio de las oraciones, luego vamos a tener el sujeto, el be going to o el going to en este caso, porque el be ya lo tenemos al principio de la estructura, el verbo en infinitivo y el complemento. Entonces, la estructura va a ser verb be plus subject plus going to, infinitive verb o el verbo en su forma base and complement. For example, am I going to able to study English? Yo seré capaz de estudiar inglés. En un futuro lo podré hacer. Is Jane going to finish War and Peace over the summer? ¿Podrá Jane terminar el libro War and Peace antes de que finalice el verano? Y finalmente, are they going to win the game on Friday? Ellos van a ganar el juego el viernes. Ok. Distintos tips vamos a considerarlos próximamente en otros videos en los que haremos más énfasis en otros tipos de estructuras, pero estas son las principales para hablar sobre el futuro simple. Hay estructuras o hay oraciones que me expresan en futuro simple que las podemos utilizar con la palabra shall. Sin embargo, eso lo veremos a profundidad más adelante. Esto ha sido todo por hoy. No olviden contactarme a través de mis redes sociales para seguir practicando conmigo más sobre los simple tenses. Hasta luego.